Mascota, la hora ha llegado hoy de decirle a mi jefe que tú ya eres capaz de hacer máscaras de cualquier persona en este mundo. Ven aquí, pues, haz la máscara de mi jefe. Gracias, Timbuktu. Aquí está la máscara de tu jefe, Mad Max. ¿Ah? ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo pude haber llegado tan gordo? Este definitivamente no soy yo. Ah. Definitivamente no soy yo. ¡Qué gordo eres, jefe! Muy gordo. Ella tiene razón, jefe. Razón tiene ella. ¿De dónde vino la voz de Timbuktu? Él se reirá de mí cuando me vea así. Pero, jefe, ¿sabes? Yo no puedo verme en el espejo. Tú eres tan flaca que ni siquiera eres visible en el espejo. Gracias, jefe. Gracias. ¿Yo fui el que dijo eso, Mona? ¿Cómo este espejo puede decir eso? Algo está mal aquí, jefe. ¡Miau! Ella tiene razón, jefe. Razón tiene ella. Esta es la voz de Timbuktu, pero la cara es mía. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué clase de broma es esta, Timbuktu? Me asustaste completamente. ¿De dónde sacaste mi máscara? Jefe, él es el señor mascota. Él puede hacer una máscara de cualquier persona en este mundo. Observe bien, jefe. Él ya ha hecho otras máscaras también. Gata Mona, ¡atácalo! ¡Atácalo! Desde hace mucho ha sido mi sueño ver a Vir a gritar así. Siento que mi sueño se volverá realidad ahora. Señor mascota, utilizará la máscara de Vir, creará mucho caos en la ciudad, así. La gente se frustrará y sacarán a Vir de Forsat Ganj para siempre. Y después, Vir estará bajo mi control. ¿Qué piensas de ese plan? Eres un genio, jefe. Sí, un mega hipergenio. Ella tiene razón, jefe. Razón tiene ella. No sé por qué ese tipo de ideas no se me ocurren a mí. ¡Vir! ¡Vir! Montar en bicicleta no está permitido. Para, escucha. Vir. Si Vir puede montar en bicicleta aquí, yo puedo hacerlo también. Kiki Piki, ¡vamos! Oh. 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 Bungie, detente. ¿Qué estás haciendo aquí? No se preocupe, señor. El director ya nos ha dado el permiso de montar en bicicleta en los corredores. Yo soy el director. Yo no he dado ningún permiso. Lo siento, director. ¿Por qué los estudiantes están montando en bicicleta en los corredores hoy? Porque tú le dijiste que yo había dado el permiso de que lo hicieran. Esta es la primera vez que has hecho algo así. Te voy a dar 1 hora de castigo después de las clases. Si lo haces de nuevo, será más estricto. Señor director, pero de verdad yo no hice nada. Sí, señor. Vir estaba aquí mismo. 2 horas de castigo. Pero director. 2 horas y media de castigo. Esto es ciertamente una conspiración en mi contra. Alguien está tratando de ser yo. ¿Pero quién? Mascota, hiciste muy buen trabajo en la escuela. Ahora, haz algo similar en el mercado, por favor. Hola amigos, ¿quieren comer chocolates y dulces? Sí, por supuesto. ¡Tómenlos! ¡Tomen más!
Vale, venga. Vir, ¿qué estás haciendo? Váyanse, estos chocolates se venden. Venga, ¡Ey, vamos. ey, ey! ¡Niños! ¡Fuera de aquí! ¡Largo de aquí! ¡No toquen mis dulces! ¡Les estoy advirtiendo! ¡Fuera de aquí! ¿Ah? ¿Qué le pasa a Vir? Vamos a decirle al abuelo. Es muy difícil de creer lo que todos ustedes me acaban de decir de Vir, pero yo entiendo que ustedes no me mentirían a mí. Denme un momento, por favor. Primero necesito hablar de esto con Vir en privado. Abuelo, estoy diciendo la verdad. He hecho nada. Tengo la completa confianza en ti, Vir, pero quiero ver las grabaciones de las cámaras que están adentro de ti. Quiero saber qué hiciste el día entero hoy. Seguramente que alguien está tratando de manchar tu nombre. Quizá alguien que se parece a ti. Alguien que se está haciendo pasar por ti. Abuelo, averiguaré quién es esa persona. Iré y explicaré a estas personas lo que pasa. No te preocupes. ¿Por qué estamos sentados aquí, Vir? Quiero agarrar con las manos en la masa a mi doble cuando venga. Es él. Se parece a todo a mí. ¿Qué estás haciendo? ¡Para! El director ha declarado día freída hoy. Vayan a casa todos. ¡Paren! ¡Deténganse! ¡Alto todos! Iré a decirle al director ahora mismo, Vir. Esta vez me aseguraré que el director te saque de la escuela. No será necesario esta vez. Adiós, Vir. Señor director, por favor, dígame que mi doble estaba haciendo todas esas travesuras. Iré y lo atraparé ahora mismo. Ah. Lo siento, Robo Chico, lo siento. Está bien, traje de hueco ahora. Traje de buceo ahora. Traje de buceo ahora. Ahora veré qué es lo que puedes hacer. Déjame, suéltame. No regresaré aquí otra vez. Me puse tu máscara y confundí las personas. Timbuktu me había pedido que lo hiciera. Déjame, por favor. Oh, así que Mad Max te ha enviado aquí. Y tú eres un experto de hacer máscaras. Muy bien. Aquí está el doble de Vir, que estaba tratando de difamarlo. ¿Pero dónde está Vir? Uy, sí. Está en la escuela. Él ha metido en problemas a todo el mundo. Él ha metido en problemas a todo el mundo. No, por favor. Nunca más regresaré aquí. Por favor, déjenme ir, por favor. Él no volverá aquí más.
Bien, pues, tengo que irme. Mira esto. Este es el super laberinto de Mad Max. Si yo consigo atrapar a Vir en este laberinto y activarlo, entonces Vir nunca podrá salir de aquí. Porque todas las rutas de evacuación de este laberinto estarán totalmente cerradas. Y no solo Vir. Incluso yo no podré salir de aquí. Eres un genio, jefe. Mega hiper genio. ¡Timbuktu! ¡Timbuktu! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí mismo! ¿Ah? ¿Qué hiciste, Timbuktu? Este super laberinto está activado ahora. ¿Cómo podremos salir de aquí? Muévanse más lejos más. No obtendrán ningunas limosnas aquí. Mi jefe no me ha pagado mi salario desde hace un año. Y no sé a dónde se ha ido desde hace un mes. Tu jefe ya ha regresado. Y ya es hora de que tú te vayas ahora. ¡Mona, atácalo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien me podría ayudar a cruzar la calle? Por favor. Mi intuición de burro dice que hay un peligro. Imli, regresa ahora mismo. ¡Emily! ¡Jintu! ¡Jintu! ¡Sal rápidamente ahora, Jintu! Traje de robo chico, ahora. Traje de robo, chico, ahora. ¡Ah! Mira ya, Vir se ha metido. Vamos a meternos también. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué lugar es este? Por Dios, Jintu, no pierdas la memoria en una situación así. Burro, no te metas en esto. No me acerques. ¡Vir! ¡Vir! ¿Dónde estás? ¡Emily! ¡Emily! ¿Ah? 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 Imli, la inteligencia de Vir la estamos poniendo a prueba hoy. Vamos a ver si él es capaz de encontrarte en este super laberinto o no. ¡Vir! ¡Vir! ¿Dónde estás, Vir? Vir, esta vez me las he arreglado para atraparte. ¿Cómo salvarás a tu amiga Imli, Vir? Has podido entrar en mi super laberinto, pero no podrás salir de aquí, Vir. ¡Ah! 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 Si yo lo golpeo en la cabeza ahora, entonces recuperará su memoria otra vez. ¡Ah! Jintu, mi
mi hermano, mi amigo, ¿me recuerdas? Soy Chulbul. Timbuktu ha secuestrado a Imli y nos trajo aquí. Y nosotros vinimos aquí para rescatarla. Por favor, haz el esfuerzo de recordar algo, por el amor de Dios. Detector de sonido activado. Detector de sonido activado. Solamente tendré que ir en dirección de esta manecilla. Imli estará ahí de seguro. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? Lo siento, amigos. No estoy de humor para pelear ahora. ¡Vir! ¡Vir! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por cuánto tiempo correrás así, Vir? Tarde o temprano tu batería se agotará y estarás en cautiverio para ese entonces. ¡Vir! ¡Vir! ¿Dónde estás, Vir? ¿Qué harás ahora, Vir? Mira, el ejército de soldados están preparados para darte la bienvenida. Imli te está llamando, Vir. ¿No irás a salvar a tu querida amiga? Casco antiláser activado. Casco antiláser activado. ¡Ah! 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 ¡Vir! 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 ¿Qué pasó, Vir? Mi batería se ha bajado. No puedo moverme. Tan pronto como Jintu pase por abajo de mí, yo saltaré sobre su cabeza y su memoria volverá. Perdón, Jintu, por favor, no te enojes. Perdón, Jintu, perdón, lo siento muchísimo. ¡Oh! ¡Quítate, por favor, quítate! ¡Oh, Vir! Si me sigues otra vez, entonces verás lo que puedo hacer. Estoy bien, Imli. No te preocupes. Mi batería se ha bajado un poco, pero la recargaré otra vez. Estaba fingiendo que mi batería se había bajado, porque sabía que ustedes no entrarían hasta que mi batería se agotara completamente. ¿Vamos a pelear 1 a 1 ahora? ¡Ya! 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 Mis manos son suficientes para pelear contra ustedes. Vengan acá, vamos a hacer pulseadas. Termina ahora mismo, Vir. Cargador de batería activado. Cargador de batería activado. Poder completado de la batería del robot. Poder completado de la batería del robot. Batería completa. Gracias. ¡Vamos, Timbuktu! ¡Sal de aquí ahora y salva tu vida! Gracias, Vir. De nada, Emily. ¿Cómo saldremos de aquí ahora? Dispositivo de calor ahora. Dispositivo de calor ahora. Estas son mis propias huellas, ¿ves? Podemos seguirlas y salir de aquí. Venga, vamos. Jintu, mi amigo, por favor, permíteme golpearte la cabeza solo una vez. Recuperarás tu memoria otra vez y luego encontraremos a Vir y a Imli y saldremos de este laberinto.
Chulbul. Ya estamos en la puerta. ¡Oh, Vir! ¡Estás aquí! Gracias a Dios que estás aquí. Jintu ha perdido su memoria otra vez y no me dejó que le golpearan la cabeza tampoco. Vale, ya. Vamos a salir de aquí primero. ¡Ah! ¿Quiénes son ustedes, chicos? ¿Y por qué este burro me hace la vida? Si él es su amigo, entonces llévenselo de aquí. De otra manera... Ah. Ah. Vir, ¿qué estás haciendo aquí? Timbuktu se ha llevado a Emily de aquí. Ahora te apatearé y te diré lo que estamos haciendo aquí. Vir, ¿qué le pasó a él? ¿Por qué Chulbul está tan enojado? Te lo diré ahora mismo.